Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de este noveno capítulo de Puente T, y como novedad estamos acá los tres, así que bienvenido Gonzalo al programa y out. Y bueno, vamos a hablar de un temazo. Hace tiempo no hablamos de algo que a mí me encanta, que es el fútbol. Uy, casi me pega. Así que vamos a hablar de fútbol. En realidad vamos a hablar de un gran personaje de la selección chilena, un futbolista, y también de fútbol nacional, porque de la actualidad ha pasado mucho. Cuéntanos un poquito. ¿Qué va a pasar en la pelota? Así es, vamos a hablar de un personaje importante de la selección chilena y por supuesto un jugador de primer nivel que nos ha dado mucha alegría de la selección chilena. ¿Qué más podemos contar, Gonzalo? Pendiente de todo lo que va a pasar. Y bueno, y a ver si es autorizado. ¿Qué se puede autorizar una biografía? Algo así vamos a hablar, ¿no? Bueno, eso sí. También. Ya, ¿y qué vamos a hablar? ¿Y con quién estamos? Sí, estamos con Ignacio Bricio, es el autor del libro Bocellur, Sangre, Tierra y Fútbol. Ignacio, bienvenido. Bienvenido, Ignacio. Gracias por venir. Ignacio, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a Bocellur y por qué Bocellur y no Sánchez, un ejemplo? O otro jugador. De hecho, eso lo puse en el prólogo, por lo mismo, como explicando el de Frontón, ¿por qué no? Esta idea me nació en el 2015, ¿Ya? Después de la Copa América de Chile. Y dije, ya quiero hacer algo de fútbol, pero no quiero hacer algo solamente de fútbol. Ya hay mucho, entonces quiero hacer algo como más social. Entonces pensé en Bocellur, primero porque era un jugador que para mí siempre me llama la atención. Aparte, los primeros goles que grité en mi vida fueron ¿Por Jan? Por Jan, porque En Universidad Católica, ¿no? No, que yo tuve la suerte de estar en 2004 en Concepción. Perfecto. Entonces estuve en el preolímpico. Estuve con Pinilla, con Bar González, Claudio Bravo. Claro. Estuve en ese partido con Brasil. Eran dobles fechas, Sí. con Paraguay-Uruguay, después Brasil-Chile. Y que pasan y después quedan eliminados en Valparaíso. Claro, Valparaíso pero el gol lo hizo Bocellur, fue un empate a 1 y lo hizo Bocellur. Y obviamente el gol de Sudáfrica, que el... Bueno, hay que decir que Bocellur es histórico. Sí. Porque es histórico. ¿Por qué sí? Me dice. Es histórico porque es el único jugador chileno que ha anotado, si no me equivoco, que ha anotado en 2 mundiales distintos adultos. Así que. Buenísimo. Acuérdense, el gol contra Australia en el último, no, contra Honduras y Australia en Sudáfrica y contra Australia en Brasil. Oye, tú hablaste que una de las características te gustó porque abarcaba como ámbitos sociales. Claro. ¿Qué ámbito social abarca Bocellur que te llamó mucho la atención? Eran 3 temas. Principalmente el primero, que era el que más aflora en su forma de ser, es el mapuche, que también siempre ha sido últimos 50 años, un tema en la palestra nacional. Y después algo que salía ahora, los últimos 10 años, que es la inmigración, porque él es hijo de haitiano. Su familia vive acá actualmente, antes no, antes vivía en Haití, después del terremoto se vivía Después del terremoto de Haití de 2011, si no mal recuerdo. En Haití fue el 2010. 2010. Fue justo antes del terremoto. Exacto, de acá. Y él siempre dice que es mitad haitiano y mitad mapuche. Como que dice él siempre habla como de la mezcla perfecta, ¿no? Esa mezcla se llama sambo. Es una mezcla, es la mezcla entre afroamericano y pueblo originario americano. Y él siempre lo ha rescatado también, él nunca tampoco ha negado su condición de mapuche, por ejemplo, y todo lo contrario, él siempre lo ha puesto orgullosamente el tema. Digamos. Sí, de hecho su apellido Coliqueo lo lleva con orgullo, el apellido Coliqueo significa pedernal rojo. Entonces él es muy cercano a sus tierras, ya en Temuco, en Freire. Y pucha, por lo menos yo ese fue el ámbito que elegía además. Y el tercero era que él es una figura de fútbol atípica. Es un jugador que opina, es un jugador que se involucra, fue parte del Consejo Observador de la nueva Constitución. Sí. Que no es, que a muchos creían que eran los que iban a hacer la nueva Constitución, y no era así, son los que se iban a dedicar a hacer herramientas para que la gente diera su opinión sobre la nueva Constitución. Claro. Ahora no sé si va a funcionar eso, pero ya quedó, hicieron. Y de las 50 veces que se reunieron, él debe haber ido 24, por el tema de que
¿Por alguna por concentración, algún partido por sí, ahí? Sí, pues, el 2016 justo cayó Copa Centenario, un mes en Estados Unidos. O sea, tiene su faceta política también. Claro, de hecho yo termino el libro hablando, siendo como la idea de que quizás él pueda ser un diputado cuando se retire, no sé. ¿Gonza? Sí, por Ah, ¿no? supuesto. ¿Sí? Ah, ya. Cuéntame un poquito, ¿cómo a los 23 años llegaste a escribir un libro? Bueno, a mí siempre me gusta escribir y leer todo ese cuento. Yo soy periodista. Y yo conocí a Víctor Herrero el 2016 y él me impulsó a que yo hiciera esto como libro. Este iba a ser mi memoria de títulos solamente. Ya. Yo lo pensé como un sueño, ya puede ser un libro, se vería bonito. Pero Víctor me dijo, no, dale, yo creo que esto puede ser libro y yo creo que la radio, que es la editorial, la Radio Universidad de Chile, te pueden apoyar. Y así fue. Fue curioso porque yo fui a una reunión esperando que me dijeran, no, es una posibilidad, vamos a ver, hay otros libros, no sé, cualquier cosa. Y dijeron, Llegué vamos. y me dijo, no, ven el miércoles a firmar y a firmar y trae la copia para que... Claro. Como una nueva contratación, así hubiera firmar. Como... Sí, porque yo le había pasado el trabajo Claro. a Juan Pablo Cárdenas, ¿Ya? al director, y él me dijo, ya después te llamo. Y me llamaron y anda el tiro de cabeza. Oye, y Jan lo entrevistaste, claramente. Dentro del trabajo no aparece una entrevista personal con él, pero me reuní con él después. Como tú? un off the record. digamos. Eso, le Claro. contaste que querías hacer esto de él, digamos. No. O, Yo él- ya- o él esto- ya lo sabía. Yo me junté con él después. Ok. Porque yo creo que sí lo sabía. Porque pucha, lo ataqué por todas partes, por familia, por el representante, por la U. por Sé todas dónde partes. vives. Ah, sí. A ese toque. Pero nunca me pescó. Entonces yo decidí hacerlo solo, sin... O sea, como empezaste a alrededor de- avanzar sin haber tenido esa primera conversación, digamos. Claro, y lo hice como lo hicieron harto biografía. La biografía de Gary Medel Sí. no está. Bueno, todas las biografías de futbolistas yo creo que no están porque no lo buscan. Y bueno, entrando ya en lo que es materia del libro en sí, ¿cuáles son los principales hitos que podemos encontrar en el libro? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Por qué parte de la historia pasa de Bocellur? Porque no sé si es solamente personal o también la historia futbolística. Cuéntanos un poco, obviamente, ojalá que lo compren las personas, pero Ya va no a ser contarle el todo el llamado para libro, que pero lo más o compren, ya menos ser el guiar llamado. a los posibles potenciales lectores. Claro, yo dividí la idea en son 5 capítulos, pero dividí la idea en aproximadamente 3, como las ejes centrales. Uno es, claro, el fútbol, es una historia muy entretenida de leer porque son muchos países los que recorren, lo cual a veces para algunos puede ser bueno, para otros malo. Pero países que recorres, tú lo dices por los equipos que jugó. Exacto. Porque claramente con los clubes distintos visitó. Porque hay que recordar que, bueno, aparte de Chile, ha estado en Suiza. Bélgica. Estuvo en Bélgica. sí. ¿En el Bruja? No, en el Ghent. Yo pensé que era el equipo de mi suegra. Cuidado, te me retaste. No, espérate. No corten, ¿ah? Jugó, pero en Suiza jugó con el Mago Valdivia, ¿no? En el Servet. Sí. Y después estuvo en Alemania, ¿no? No, Oye, estuvo en estuvo Alemania. jugando. Después, Oye, Pero de- pregúntale a él, pues si... Ah, sí, pues le estoy preguntando. después del Servet se fue a Bélgica, ¿Ya? al Ghent. Después de eso se devolvió a Latinoamérica Jugó en Inglaterra y eso, ¿no? ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. El México Gremio, jugó? Gremio. Jugó en Brasil. Jugó Sí, en pues, Brasil. a Gremio, no, pero ahí jugó nada. Y Jugó después muy estuvo en poco Inglaterra tiempo. también. Eso fue la última parte de su carrera. La última parte de su carrera fuera. Ya. Que Antes fue de volver, antes de volver a equipo- Colo-Colo. a Colo-Colo. Bueno, y esa es como la trayectoria futbolística. Va Sí. viendo por su paso. Por el Ese es como una cosa entretenida porque hay historias chistosas, hay historias, anécdotas, hay cosas que dice la gente, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de este partido, no me acuerdo de esto. que es Y ahí interesante. se hizo, disculpen, yo sé que vamos a pasar a la otra parte. Pero da el dato. Es que dato. él primero, bueno, él fue cadete de la Católica. Exacto. Y él logra debutar por la Católica cuando tenía 18 años, más o menos. Él lo hace debutar el profesor Olmos Ya. cuando tenía 18. De hecho, hay una nota en el Mercurio de como la nueva sangre haitiana, creo que era sangre haitiana a la Católica. Ya. Y apareció una foto de él como jovencito. Y claro, después de eso tiene unos problemas. O sea, se va a Universidad de Conce,
vuelve a la Católica, juega un semestre y se va por un problema de contrato. No la tenían con contrato. Ah, claro. Obviamente la historia del club es otra y la de Jan es otra. Pues. Claro. Y se fue de contrato al Servet, pues, con el Mago. Y en este recorrido de los clubes y de los países, bajo tu opinión o bajo lo que tú pudiste recabar información o relatar en el libro, ¿dónde crees que lo pasó mejor él? ¿Dónde se sintió, digamos, como profesional o en términos anímicos? ¿Dónde lo pasó mejor? ¿O tuvo una pasantía en todos los clubes, digamos, bien? Donde él dice que la pasó mejor fue en Conce. Por el Mago Valdés. No, porque... No, pero son súper amigos, son muy buenos amigos, ¿verdad? Porque, bueno, vivir la juventud en el barrio universitario de Conce no es malo. Sí, claro. Y es un cabro joven, pues, al final, en ese momento, un cabro joven puede hacer lo que quiera. Pero pensando en los equipos de fuera, digamos. Claro, afuera, yo diría que ya en Inglaterra. En Inglaterra son sus relatos más fuertes. Y el club donde él siente ya como su carrera ya es en O'Higgins, con San Paoli. Mira que estuvo en O'Higgins con San Paoli. Él fue el primero. Oye, Se trapicó un poco. Y después, bueno, saliendo un poco, después porque te quiero hacer varias preguntas, te queremos hacer varias preguntas con respecto ya a la actualidad futbolística. Jan cumple también un rol como tú lo explicaste, está la faceta futbolística en el libro y está la faceta, ¿cuáles otras facetas vienen? La faceta, es que, aparte de eso, dividí el tema del fútbol, su historia, y dividí el tema de la selección. Porque él está desde la selección desde el tiempo de Acosta, no, desde el tiempo de Olmos, perdón. De Olmos. Se salta el proceso Acosta, pero es un reflejo, es un ejemplo de lo que fue todos estos últimos 10 años de selección. Desde que subieron hasta... Desde que fuimos al primer mundial, po. Después de mucho tiempo, o incluso antes en el proceso. Desde Alemania. Desde Alemania. Claro. Él jugó un par de partidos, esos fueron sus debuts. Desde Alemania, que fueron con el proceso Olmo, antes de empezar el declive de él. Y después volvía para el proceso de...